Perfecto, entonces vamos a hablar del manejo de recursos. Listo, manejo de recursos con MS Project, ¿vale? Entonces vamos a empezar a entender aquí los diferentes conceptos que tienen que ver con el manejo de esta herramienta. Listo, entonces aquí, en cuanto al manejo de recursos con la herramienta, vamos a observar varias cosas, ¿no? Lo primero que yo tengo que comprender, ¿no? Principalmente en Project para lo que es este manejo de recursos, es realmente entender el alcance de lo que yo quiero manejar con esta herramienta. Digamos que recuerden que Project de cierta forma es una herramienta muy de gerencia de proyectos, ¿vale? Es decir, hay que entender cuál es el nivel de recursos al cual yo quiero llegar, ¿sí? Digamos, si voy a un nivel pues que le llame puntilla o no, nivel digamos un poco más alto, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Yo siempre recomiendo normalmente trabajar en Project la administración, ¿listo?, de los recursos que componen el costo directo. ¿Listo? El costo directo de las actividades. Entonces, el costo directo de las actividades. Entonces, si yo pienso claramente en lo que es el costo directo, ¿no? Realmente el costo directo de las actividades son todos los diferentes insumos, ¿no? Recursos, mano de obra, equipos, materiales, herramientas que son consumidos para producir los diferentes entregables propios de mi proyecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, voy a pintar una pared, pues seguramente la pintura es un recurso del costo directo, el pintor es del costo directo, ¿vale? Pero hay otros tipos de costos, ¿no? Como por ejemplo, que son más del indirecto, como por ejemplo, qué sé yo, un arriendo, pagar una vigilancia, pagar una interventoría, pagar una gerencia de proyectos, pagar una nómina, ¿no? Son algunos, digamos, costos que hacen parte de esa administración en donde produzca o yo no produzca trabajo del proyecto, voy a tener seguramente que pagarlos, ¿listo? Para esos tipos de recursos que son de esas características, yo regularmente no recomiendo hacer una administración de los mismos en Project, ¿listo? Entonces, si usted produce actividades propias del trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, entonces yo puedo hablar aquí de un desarrollador de software, ¿sí? Un diseñador, ¿no? Puedo hablar de equipos, ¿no es cierto? Herramientas. Pues todo esto, digamos, me interesa, ¿no? Manejar en Project. Pero, digamos, de los recursos que no recomiendo, ¿no? Obviamente todo lo podemos manejar, pero de los recursos que no recomiendo manejar directamente en Project, sino administrar a través de otra forma que les voy a enseñar, ¿listo? Son los recursos del costo indirecto. Entonces, recursos del indirecto que no se recomiendan manejar en Project, ¿listo? En Project, como recursos, ¿listo? Los costos ya los vemos más adelante, pero como recursos. Entonces, les decía yo, ¿no? Una vigilancia, ¿listo? Una gerencia de proyectos, ¿listo? Una administración, ¿no? Digamos que son recursos que hagamos o no hagamos, o produzca o no produzca el trabajo del proyecto, pues hay que costearlos, ¿listo? Son casi que costos indirectos fijos, ¿listo? Entonces, en esa perspectiva, digamos, de esa situación, ¿no? Yo también tengo que comprender muy bien la perspectiva en la que nosotros, digamos, que realmente estamos trabajando, ¿vale? Depende de la situación o la posición en donde nosotros trabajemos. Entonces, en cuanto al tema de recursos y los costos, que van muy de la mano, hay que tener en cuenta esa posición. La posición de nuestro trabajo puede estar desarrollada, puedo ver quizá un par de perspectivas, ¿listo? Un par de opciones con las cuales yo voy a trabajar, ¿no? Esta parte de recursos. Entonces, más que todo, si yo me concentro en el tema costos, ¿listo? Voy a decir, voy a pensar en costo. El costo puede darse una situación, y es una situación en la que, por ejemplo, nosotros somos administradores
de recursos. Es decir, quizá tú me contratas a mí para ejecutar alguna labor y yo lo que hago es contratar una serie de recursos, poner todo mi know-how y toda mi experiencia para lograr conseguir unos entregables. En esa situación, o sea, significa que yo cuantifico claramente cuántos recursos, ¿no? Por ejemplo, cuánto cemento, cuánta arena, cuántas varillas, cuántos recursos en sí van a ser necesarios, ¿listo? Para lograr conseguir los diferentes entregables del proyecto, ¿vale? Pero en esta situación, si yo soy administrador de recursos, ¿no? Haz de cuenta que te acaban, o sea, tú eres como una posición, como tipo contratista, ¿no? Yo te contrato a ti para que tú suministres y administres los recursos, ¿vale? Entonces hay un precio de venta pactado, ¿listo? Y tú seguramente vas a obtener una rentabilidad, ¿no? Una utilidad dentro de este negocio, pero lo que tú haces es una administración de recursos, ¿listo? Pero tu perspectiva es otra, ¿no? Llamémosle como una perspectiva más, qué sé yo, por ejemplo, de contratante. Mi perspectiva de contratante es básicamente en la que yo hago un pacto, o sea, yo estoy en la posición donde yo lo que hago es de pronto tipo sponsor o un gerente de proyecto que terceriza una serie de actividades, ¿no? Propias del proyecto, pues entonces yo realmente no manejo recursos, ¿listo? No manejo recursos porque yo lo que hago es tercerizar eso. Listo, entonces cuando tú tercerizas unas labores, tú no administras los recursos del tercero, sino que realmente yo lo que hago es pactar, ¿sí? Se pactan precios por actividades y alcances claros, ¿cierto? Entonces, en esta perspectiva, yo no administro recursos, ¿listo? O sea, no me meto con recursos, sino que voy a trabajar aquí directamente en Project a través de algo que llamamos la tabla de costos de Project. ¿Listo? Acá yo sí quizá voy a manejar ese tema de recursos. Entonces aquí sí voy a decirle, ok, a través de la tabla de recursos de Project, ¿vale? De Project. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Entendemos que si mi propósito es empezar a trabajar con los costos, yo puedo entender a nivel de proyecto que puedo manejar los costos en dos opciones. ¿Listo? Primero, si yo hago actividades por mí mismo, es decir, administro los recursos, o sea, yo compro los recursos para que sean asignados a las actividades y producir entregables, vale la pena que tú administres los recursos con proyecto. Pero si por el contrario tienes actividades que definitivamente tú las tercerizas, las subcontratas, ¿listo? O como tú quieras denominarlo, pero tú no ejecutas, tú no desarrollas, o tú no compras recursos para poder producir entregables de las actividades, pues entonces yo lo manejo a través de un ingreso directo de costos en la tabla de costos de Project, ¿no? Normalmente en función de un precio pactado en un contrato, ¿vale? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta primera parte, ¿no? Donde les he dicho, bueno, vamos a ser cuidadosos con qué recursos voy a manejar en Project, ¿listo? Porque Project es una herramienta de gerencia de proyectos, es una herramienta, digamos que muy, vamos a administrar, ¿no? Esos recursos importantes, los más de alto nivel y todas estas cosas. Tengo que empezar a entender cómo Project lo maneja. Entonces, en Project entendemos algo que llaman los tipos de recursos, estos tipos de recursos. Cuando en Project hablamos de los diferentes tipos de recursos, listo, yo voy a conocer que hay recursos, bueno, principalmente tres, ¿no? Por un lado voy a decir tipo trabajo, tengo recursos tipo trabajo, y un recurso, ¿no? Normalmente que podemos denominar como tipo trabajo, yo lo podría catalogar, ¿no? Claramente como por ejemplo, son los recursos, ¿listo? Críticos de las actividades que consumen las actividades. ¿Listo? Son los recursos críticos que consumen las actividades. Y utilizo la palabra crítico para hacer una analogía, ¿listo? Con una actividad que forme parte de la ruta crítica de un proyecto, ¿listo? Es decir,
significa que si yo uso esa analogía diciendo, ok, cuando yo hablo de que una actividad forma parte de la ruta crítica, significa que participa en o genera una contribución no clara para definir la duración de un proyecto. Si yo hablo de un recurso crítico, significa que el recurso crítico define la duración de la actividad. ¿Listo? O sea, por ejemplo, yo puedo tener varios ejemplos. Digamos que si, por ejemplo, acá, ejemplo, vamos a pintar un muro. ¿Listo? Mi ejemplo es pintar un muro. Si yo pinto un muro, tengo dos tipos de recursos, ¿no? Por un lado tengo el pintor, ¿listo? Y por otro lado puedo decir que tengo la pintura. Si tengo el pintor y la pintura, de los dos recursos, ¿listo? Aquel recurso que determina claramente la duración de la actividad es el pintor, ¿cierto? ¿Por qué? Puesto que si yo realmente incremento el número de pintores, pues probablemente si yo pinto solo termino en el día completo, pero si lo meto de pronto con dos personas termino en mucho menos tiempo, o sea, probablemente a la mitad. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que el pintor, ¿no? Es el recurso, es el crítico porque determina la duración de la actividad. ¿Listo? Eso no sucede en el caso, ¿no? En donde yo digo aquí la pintura. ¿Listo? La pintura, pues, es un recurso que llamamos tipo material, pero que no determina esa duración. Lo importante de estos recursos, que son tipo trabajo, es claramente entender cuáles son las características, ¿no? O vamos a hablar de los atributos para estos tipos de recursos. Atributos. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna pregunta, ¿no? En particular, pueden simplemente desactivar el micrófono, ahí también un símbolo, una manito, o pueden escribirme por chat, ¿no? Cualquier pregunta que quieran la pueden realizar en cualquier momento de la sesión. ¿Listo? Entonces, los atributos de estos recursos que son tipo trabajo, ¿vale? Pueden ser de varias maneras. Entonces, por un lado voy a decir, vamos a hablar de una variable que es, ¿no? De la unidad de medida, ¿vale? Si yo hablo de la unidad de medida para estos recursos que son tipo trabajo, nosotros vamos a hablar claramente de la hora, ¿listo? O sea, la hora. La hora es la unidad de medida que ya está predeterminada desde Project, ¿listo? Está predeterminada. Predeterminada en Project, ¿listo? Cuando se selecciona un recurso tipo trabajo, ¿listo? Está predeterminado. Es decir, que usted habla de horas hombre, horas máquina, ¿cierto? Digamos que así funcionan estos recursos. Estos recursos, además de la unidad de medida que ya viene, digamos, predeterminada, o sea, cuando yo selecciono un recurso tipo trabajo, Project automáticamente asigna la unidad llamada hora, ¿sí? A ese tipo de recursos, ¿vale? Por otro lado, tengo una variable que se llama la capacidad. ¿Viste? Si yo hablo de capacidad, la capacidad termina siendo como la restricción de un recurso para el proyecto. ¿Listo? Y cuando yo hablo de la restricción de un recurso para el proyecto, ¿sí? A lo que estoy haciendo principalmente referencia es, implica, ¿no? Implica el número de recursos disponibles, ¿listo? Disponibles para asignar a las actividades del proyecto, ¿vale? Entonces, esta variable va a ser empleada para observar conflictos de sobreasignación de recursos. ¿Listo?
Cuando yo tenga sobreasignación de recursos, empleamos la variable que se llama capacidad. Es decir, puede darse en algún momento del tiempo que una vez tú asignaste los recursos a las actividades, pues puede comprender que pueden haber actividades en donde exceden la capacidad existente. ¿Sí? O sea, en algún momento del tiempo, mi solicitación son 10 personas, pero mi capacidad son 5. Entonces estoy incurriendo en algo que llamamos una sobreasignación de tareas.